Pues muy buenas noches, vamos a orar. Papito hermoso, gracias por esta noche, gracias por los que estamos aquí, por los que vienen, por los que han de venir. Oramos también y te pedimos por obreros para la mies, hermoso. Oramos por obreros para la mies, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, papá, te agradecemos por todas las bendiciones que has dado a nuestras vidas. Te agradecemos por todo tu amor, por todo tu apoyo, por todo lo que nos das sin merecerlo. De verdad, muchas gracias, papá. Y pues bueno, gracias porque tenemos vida, porque podemos respirar. Gracias por la palabra que me estás hablando esta noche, porque sé que no es solo para mí, sino para todos los que estamos aquí, todos los que la van a escuchar. Creo que es una palabra importante, hermoso. Creo que es aprendizaje, Señor. Seguimos aprendiendo de tu palabra. Lo que voy a hablar esta noche es palabra. Entonces, está fuerte y está interesante. Y si en algo me equivoco, te pido perdón, papá. Señor Jesús, gracias por tu cruz, gracias por tu salvación. La tomamos, la celebramos. Gracias, Señor, porque tu sangre nos inunda, nos puede inundar cada vez más. Y gracias, hermoso Espíritu Santo, porque eres bueno, porque nos das mucho, nos das demasiado, Espíritu de Dios. Gracias por llegar, porque tú eres el invitado de honor. Más que alumno, tú eres el maestro de este lugar, pero también alumno, porque eres lo suficientemente humilde para colocarte por debajo de nosotros y sostenernos. Gracias, Espíritu de Dios, por habernos creado, por ser el aliento de vida. Gracias por haber venido después de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu, porque podemos ver tus milagros, tus obras, tus enseñanzas, todo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias por esta paz que nos inunda a partir de ya. Amén. Pues bueno, equipo, hoy lunes 11 de octubre del 2021, en esta noche, Barak, vamos a hablar, fíjense, vamos a hablar de Juan 5:44. Mi querida Jazmín, bienvenida. Y Juan 5:44, y ahí les va. Y va a haber un subtema, o bueno, un subtítulo que va a ser temor al hombre versus temor a Dios. Esto me emociona mucho. Entonces, pues vamos a darle. Listo. Entonces, en Juan 5:44 dice, y la palabra de esta noche, que sería como nuestra palabra introductoria, ya saben que yo siempre doy una palabrita, ¿verdad? Y con esa introduzco al tema, dice así, Juan 5:44. En la versión NBI, también voy a estar trabajando hoy, vamos a estar trabajando con la versión Reina Valera. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Uy, está muy fuerte. Ahí les va otra vez. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Y yo lanzo otra pregunta. Este es el versículo, pero ahora yo te quiero preguntar, ¿lo que haces, lo haces por quedar bien con las personas, quedar bien con Dios o quedar bien contigo mismo? Repito, lo que haces, ¿lo haces por quedar bien con la gente, quedar bien con Dios o quedar bien contigo mismo? Y aquí te quiero mencionar varios ejemplos con respecto a esta pregunta. Ahorita vamos a viajar por unos ejemplos bíblicos al respecto y que tienen que ver con esta pregunta. Vamos a comenzar en Hechos 11, y aquí voy a leer la Reina Valera, Hechos 11 del 6 al 17, para que le vayan anotando ahí, chicos, equipo, ¿sale? Hechos 11 del 6 al 17 dice así: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel
que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto fue en Hechos 1:5, ¿ok? Y hasta aquí llegamos con esta historia. Ahora, para introducirlos un poquito, Pedro tuvo una visión. En esta visión Dios le mostraba lo que mencionó al principio Pedro, que era animales, animales, y Dios le dijo, mata y come, Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cómo crees si cosa inmunda ha tocado mi boca? Y no debería hacerlo, porque según la ley de los judíos no pueden comer las cosas que Dios le mostró que podía comer y que Dios mismo le dijo, come, Pedro. Entonces, por eso es que, o sea, Pedro no le estaba faltando a ninguna ley, equipo, ¿eh? Pedro no le estaba faltando ni al respecto, tampoco le estaba faltando a Dios. Porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Ese Pedro es bien desobediente. Si Dios le dijo, come, ¿por qué no comió? Bueno, porque Pedro también conoce, denme un segundo, voy a cambiar la conexión. Entonces, Pedro no le estaba faltando al respeto a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro no podía comer eso porque fue lo que Dios les dijo a los judíos cuando salen de Egipto, cuando vagan por el desierto en sus leyes, les dijo que no podían comer esos animales inmundos, que no podían, que no podían comer esos animales inmundos. Y, en, y entonces, esto es chistoso porque Dios ahora le está mostrando que puede comer. Pero Dios le está mostrando que puede comer algo que para Dios ya no es inmundo, pero obviamente Pedro no lo sabe. Entonces Dios es bien lindo, ¿verdad? Y le explica. Pedro no estaba comiendo lo que para él era impuro, no porque Dios lo hubiera mandado, porque si hubiera hecho lo que Dios mandó en realidad, o sea, si hubiera entendido lo que Jesús predicó mientras estuvo aquí en la tierra, no hubiera contestado lo que le contestó a Dios. Pero aún sin Jesús, Aún sin Jesús con Pedro, el mismo Pedro seguía siendo entrenado por la misericordia de papá Dios. Por eso papá insistió 3 veces, como lo dice la palabra, ¿no? Y luego el mismo Espíritu le dijo, ve, o sea, no bastó con que Dios le dijera, no llames común a lo que yo ya limpié, ya santifiqué. Hay otras versiones que mencionan las cosas de diferente manera, pero van a lo mismo. Entonces, no hay absolutamente nadie a quien nosotros podamos reprobar que no sea merecedor del bautismo de fuego de Espíritu Santo. No somos nadie para rechazar a nadie. Papá Dios ya eligió porque ya sabe quién lo eligió a él. Y a nosotros no nos corresponde elegir absolutamente a nadie. Los elegidos ya están elegidos por él. Repito, porque él sabe quién lo va a elegir a él. ¿Ok? Entonces, sino creer, lo que a nosotros nos corresponde es creer que cualquiera puede llegar a amar a Dios. Ahora bien, perdón, en esta historia, Pedro tuvo que dejar de pensar en que lo que él pensaba era lo correcto para permitir que papá le prestara, para permitir que papá le prestara su pensamiento con respecto a lo que él ni siquiera se imaginaba que podía hacer. Lo que quiero decir es que no todo lo que crees es la ley de Dios. Está bien si te gusta tu forma de pensar y está bien si te quieres quedar pensando como eres y como piensas. Pero aquí, esperen un segundo, me adelanté un poquito. Lo que quiero decir es que no todo lo que crees es la ley de Dios. Entonces, Dios tuvo a bien cambiarle la forma de pensar a Pedro. Pedro pensaba de una forma y Dios le tuvo paciencia, le tuvo misericordia y le enseñó que su forma de pensar, aunque para él no estaba mal, porque al principio así lo había dictado la ley de Dios, ahora Jesús,
a través de la gracia, y aquí vamos a entrar a este tema más adelante, de la gracia, mi Hijo Jesús ya lo limpió, mi Hijo Jesús ya lo santificó. Ahora, si un leproso, antes, bajo mi ley, el leproso si te tocaba, te maldecía, y igual hasta te daba lepra. Pero ahora, bajo la gracia, si un leproso te toca, tú lo sanas. Eso está fuerte, eso se los dejo de tarea, porque eso está un poquito fuerte. Entonces, Dios le estaba teniendo paciencia y misericordia a Pedro para que Pedro cambiara su forma de pensar. Y para que cambiando su forma de pensar, ya no sé, ya se acordarán la vez que platicamos de nacer de nuevo, que ahorita Pedro está naciendo de nuevo y lo está haciendo súper bien. Entonces, cambiando su forma de pensar, Pedro podía hacer lo que fue enviado a hacer. Para disfrutar de la historia completa, les voy a pedir que lean el capítulo 10 de Hechos. Hechos capítulo 10 y luego el capítulo 11. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Vámonos a lo que sigue. Ahora, otra cosa que podemos notar en esta historia es cómo Pedro, en su obediencia, tuvo al final mayor temor de papá Dios que de sí mismo. Al principio Pedro dijo, no, yo conozco lo que conozco, yo conozco la ley, papá Dios, y yo sé que aunque tú me estás probando, esto no lo debo comer, porque tu ley dice que esto no lo debo comer. Y papá Dios le dice, lo puedes comer porque yo ya lo limpié. Así que si yo te estoy dando algo, por favor, recíbelo y trabaja con eso bajo mi voluntad. Acuérdate de esto, bajo mi voluntad, no bajo la voluntad de Pedro, porque bajo la voluntad de Pedro, Pedro nunca hubiera visitado a Cornelio. Lo que sucede después en esta historia es, lo que viste en el capítulo, o lo que vas a leer en el capítulo 10 es que hay un hombre, un italiano, un romano, que se llama Cornelio, que cree en Dios, pero no es judío, pero tiene temor de Dios. Entonces Dios ve a este hombre con buenos ojos y dice, no manches, este cuate me quiere. Y entonces va con Pedro y a Pedro le muestra comida que no debe comer para que después sepa que no solo tiene que suceder esto, que Pedro tiene que ir a casa de Cornelio, el romano, ¿no? Un hombre del ejército, para que toda su casa sea salva. Lo que papá Dios quería era salvar a Cornelio a través de su hijo Pedro. Hasta ahí va la historia, por eso les pido que lean el capítulo 10 de Hechos, anótenle ahí, ¿sale? Entonces, en esta historia notamos cómo Pedro en su obediencia crece en él el temor a papá Dios, en lugar de que crezca el temor por sí mismo. Cuando tú te respetas mucho, cuando tú te amas demasiado, a veces rechazas cosas que en realidad Dios te está mandando. Eso está muy fuerte. Y dices, no, yo no me merezco eso, yo me merezco algo mejor, así que no puedo intervenir con esta amistad, ¿sabes qué? Ya, cosas así muy interesantes, ¿eh? O sea, digo, sopese que cada quien lo ponga en sus propias balanzas, pero, la situación aquí fue encontrar de la ley que según él conocía, ley que también está escrita en la misma Biblia que nosotros leemos, y no es casualidad que tengamos la oportunidad de leer lo mismito que para Pedro era una ley, y que en este mismo escrito, que es la palabra de nuestro Señor mismo, luego nos menciona esta hermosa historia en donde el mismo Pedro, que creía que era obediente por rechazar lo que la ley le decía que rechazara, eh, pero el mismo Dios intervino para que su amado Pedro entendiera que tenía que amar lo que papá amaba, no lo que él como Pedro amaba. Ahí es donde Pedro muere a sí mismo. Dice, ok, yo amo esto y yo sé que Dios también lo ama y yo amo esto porque, pero de pronto los cánones de Dios, la vara con la que Dios mide es muy diferente a la vara con la que nosotros como seres humanos medimos. Y entonces Dios le dice a Pedro, oye, necesito que los ames a ellos. Necesito que vayas y los ames a ellos para que toda esa casa sea salva, porque ellos me aman, ellos me están buscando, ellos están buscando mi amor. Todo aquel que busca el amor de Dios termina llegando ya sea aquí con nosotros a Barak o a cualquier iglesia cristiana bonita donde los traten con amor. Entonces, les quiero pedir que no malentiendan mis palabras. Papá Dios no ama el pecado, pero sí ama al que está cometiendo el error. A lo que voy con esto es que papá nunca nos va a dejar de amar, pero nosotros nos vamos alejando de su amor conforme tomamos malas decisiones. Ahora, ¿tienes permiso de tomarlas? En forma de pregunta. Sí, sí, claro. Tienes permiso de equivocarte, pero no te des el lujo de tomar malas decisiones como vicio. Al fin que Dios me ama, la fregada, me voy a emborrachar todos los días. Es un ejemplo.
Aquí te quiero explicar algo. Jesús trajo algo que se llama gracia. En esta tierra esto no existía. En nuestro mundo la gracia no existía. Tú tienes un Antiguo Testamento y tienes un Nuevo Testamento que está partido por la gracia de Cristo. Aquí es donde viene el boom, Sofía. Aquí es donde viene el boom, equipo. Conchita, Janet, amigo Julián. Aquí es donde viene la diferencia. Bajo la gracia preciosa y poderosa de Jesucristo. Esto está cañón. La gracia de Cristo es el poder para ir al cielo sin merecerlo. El poder de ser perdonados sin hacer nada más que creer. Lo interesante aquí es que esta gracia es capaz de darnos el poder de encontrarnos con su gracia redentora. Esta gracia tiene el poder de encontrarnos con ella misma, y esta gracia también te da el poder de cambiar situaciones viciosas que nos tenían atados y atrapados a este mundo. En su mayoría es un proceso de la voluntad de cada uno de nosotros que papá nos muestra que sí teníamos. Repito, se convierte en un proceso de voluntad propia, pero tú no sabías que tenías esa gran voluntad hasta que te encontraste con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios más tu voluntad se hacen tan fuertes que tú puedes dejar cualquier vicio, que tú puedes dejar cualquier mala acción, cualquier mala actitud, que tú puedes ser transformado en tu pensamiento, cambiar tu mente, cambiar tu fe y empezar a creer en lo imposible que hacía Jesús y que tú también vas a poder hacer. Nuestro siguiente ejemplo es Saúl, ¿ok? El primer rey de Israel, en Primera de Samuel 13, del 7 al 15. Este es el ejemplo del típico hombre que pierde la gracia y favor de papá Dios por quedar bien con la gente. Ahorita estábamos hablando de un hombre que decidió perder el temor a sí mismo por ganar temor a Dios. Eso es bien importante. O sea, él tuvo una conversación con Dios, Pedro, y ahí él dice, pues yo le tengo más temor a lo que creo de ti, pero bueno, me estás insistiendo que ahora decido cambiar mi forma de pensar la casa de un hombre que no era judío, la casa de un hombre que según Pedro no era invitado a las bodas del Cordero, fue salva. Y así va a haber muchísimas casas. Hoy nuestras casas son salvas gracias a que Dios cambió la forma de pensar de Pedro. Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 7 al 15, dice, vamos a ver, aquí tengo la Biblia, yo la voy a leer en Reina Valera, ¿sale? 13 del 7 al 15. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, perdón, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Ay, chiquito. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Fíjate lo primero que hizo Saúl. No aceptas las responsabilidades de tus propios actos. Quiero que escuches bien esto, ¿eh? Aquí voy a hacer un paréntesis. Dejemos de ser tan cobardes, y empiezo por mí, que no acepte las consecuencias de mis propios actos y diga, sí, fue mi responsabilidad, perdón. Dejemos de echarle la culpa a todos los demás, al tiempo, al clima, a la vida, de lo que a ti te toca controlar y que no quisiste y que lo hiciste a un lado, y entonces por tomar una mala decisión viene la consecuencia, que puede ser un regaño, que puede ser una falta de lo que tú quieras, y entonces lo primero a lo que le echas la culpa es a todo lo demás, en lugar de aceptar, fíjate, aceptar tu culpa, entregársela a Jesús y que se vaya con Jesús en la cruz, porque Jesús ya murió por esa culpa. Entonces, cada vez que tú aceptas una culpa que es realmente tuya, le estás diciendo a Dios, creo que tú ya te la llevaste, así que tomo la responsabilidad por ese error que cometí. Te la vuelvo a entregar porque ya no estaba y sigo adelante sin ninguna culpa y sin ninguna condenación. Está muy interesante esto que estamos platicando, ¿eh? Pero aquí lo que hizo Saúl fue, es que el pueblo se iba y me dio miedo. Y para que no se fuera, ching, qué fuerte está esto, ¿eh? Entonces, porque vi que el pueblo se me desertaba.
y que tú no venías, después de echarle la culpa al pueblo, o sea, no aceptar, le echó la culpa al que lo estaba enjuiciando, al profeta. Samuel era un profeta de Dios. Samuel recibía palabra de Dios para los reyes y para, empezando por Saúl. Samuel fue el que ungió a Saúl en el nombre de Dios, porque Dios mandó a que, Dios le dijo a Samuel, necesitamos un rey, pon a Saúl, papas, así, yo es mi mandato. Dios había puesto a Saúl por medio de Samuel. Samuel solo era una herramienta maravillosa de Dios y él lo sabía, pero en este caso, el mismo Samuel recibe la culpa de Saúl. Ah, es que no fue mi culpa, fue la culpa de ellos y también fue tu culpa porque no llegabas. No manches, dejemos de hacer eso. Por favor, vamos a dejar de hacer eso. Justamente eso habla de que tienes más temor del hombre. Quiero que te fijes en esto. Cuando veas que alguien le echa la culpa a todo lo demás, cuando llega tarde, cuando hace algo mal, cuando hay una responsabilidad propia que no aceptas y le echas la culpa al gobierno, a la economía, a lo que tú quieras, tienes más temor del hombre que temor de Dios. Cuando aceptas tu responsabilidad en cualquier situación, dices, no, la neta sí fue mi culpa, no importa. Eres bien valiente y tienes mucho temor de Dios. Está cañón, ¿eh? Es más una actitud del corazón. Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. O sea, él siguió echando culpas, él siguió echando culpas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. En otras versiones dice, eres un necio. Locamente has hecho. Repito, en otras versiones dice, eres un necio. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había dado, ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, si tú no te hubieras equivocado, si tú no hubieras hecho lo que a ti te dio la gana por quedar bien con las personas y te hubieras esperado a que fuera Dios el que hiciera, tu linaje hubiera reinado en Israel para siempre. Pero tú mismo, al querer más otra cosa que no fue Dios, en este caso al tener más temor del hombre que de Dios, tú solito no le permitiste a tu linaje obtener lo que era suyo. Esto está fuerte, ¿eh? Entonces, Saúl mismo lo dice, porque vi que el pueblo huía, tuvo miedo y tomó un rol que no le correspondía. Por falta de paciencia, por falta de temor de Dios y más temor del hombre, Saúl perdió su destino. Me encanta cómo lo menciona la palabra, lo llama loco en la nueva versión internacional. En otras versiones le dicen necio. Perdón, en la Reina Valera loco, en la NBI necio. Personal y desgraciadamente debo confesar que yo soy más como Saúl. Y yo soy súper necio, la neta. Recuerden que estas palabras que yo les comparto, primero vinieron a darme en la torre a mí y ya después a quien le acomode, pues a quien le agrade, a quien le acomode, quien aprenda de esto, qué chido. Pero créanme que yo estoy aprendiendo un montón. Entonces, la verdad es que yo soy más como Saúl, la verdad, y soy muy necio, y de verdad necesito la ayuda de Dios, sobre todo su sabiduría, para a veces quedarme callado y permitir que sea Él. A veces en el trabajo, a veces con mi novia, a veces con mis padres, por fin he logrado quedarme callado y esperar, contestar con paz y que en mi mente gobierne un pensamiento que dice, sé que tienes un plan, papá. No debo contestar mal, no debo contestar desesperado, no debo contestar enojado, que sea un plan tuyo, que yo sé que esto es parte de tu plan. Si el mal me está buscando para que yo haga mal, me voy a detener todo lo posible hasta no regresar mal por mal, porque sé que tú tienes un plan. Ahora, espérate poquitito. Si tú me dices, pero pues es que si Saúl perdió una vez, por una mala decisión, perdió su destino, pues entonces yo también ya lo perdí. Acuérdate que estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo y lo puedes ver con Pedro. Como cuando Dios habla con Pedro, Jesús ya se había ido al cielo a gobernar. Jesús ya estaba gobernando. Estamos bajo el gobierno de Jesucristo. Bajo el gobierno de Jesucristo hay gracia, hay chance de equivocarse, hay chance de ser necio, pero si hoy tú sabes que eres necio y si hoy tú aceptas que eres necio, como lo fue Saúl, no te preocupes. Dios va a trabajar como trabajó con Pedro, va a trabajar contigo y conmigo
para seguir siendo y para ser más sabios. Ahí está la diferencia radica en la gracia que hoy, gracias a Jesús, tenemos y que está sobre nosotros. Entonces, em, nos toca seguirle echando muchas ganas. Ahora bien, quedar bien con las personas no es más importante que quedar bien con Papá Dios. Esto quiere decir que si ya conocemos su voluntad, como también en esta historia se menciona, lo dice el profeta Samuel, para ser confirmados como sus hijos, debemos entender que ya conocemos lo que es bueno, lo que es de parte de su corazón. En este momento de nuestras vidas tenemos la oportunidad de ser conforme a su corazón, que conforme al corazón de la gente que nos vea. Y aquí espérenme tanto, quiero ver hasta dónde tenía que leer hasta el 15. Creo que leí, sí, me faltaron dos versículos, porque aquí menciono ser conforme a su corazón y te vas a dar cuenta ahorita que lo menciono. En el 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto hace referencia también a Hechos 13:22, para que lo anoten ahí. Y levantándose Samuel, subió de Gil a la Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Era hasta el 14, era hasta el 14. Entonces Dios ya había encontrado a un hombre conforme a su corazón. Quiero decirte aquí algo. Tú y yo somos conforme al corazón de Dios. Eso es una promesa divina. Que ahorita no lo notemos, no te preocupes, ya eres como a su corazón, puesto que le entregaste el tuyo. Pero Andy siendo bien necia, sí, ya sé, yo también, pero aquí estamos echándole ganitas. Solo tengamos cuidado. Otra cosa importante que quiero compartir con ustedes en este ejemplo es que es obvio que de parte de Jesús y de papá debemos ser buenos siervos de nuestro prójimo. Pero quiero que notes en esta ocasión que Saúl, el rey elegido por Dios, se dio un lugar que papá Dios no le había dado. Se puso en el lugar de Dios. Entiéndelo así, porque tú me puedes decir, oye, pero es que Dios dijo que amemos que ame a mi prójimo como a mí mismo. Saúl estaba amando a su prójimo porque ellos estaban desesperados y entonces por eso él hizo lo que hizo. Eso es justificar la necedad de Saúl de querer ser Dios. Te voy a decir algo, cuando Saúl se vuelve rey, Saúl era el hombre más pobre de la familia más pobre de la tierra más pobre de Israel. Él venía con un corazón de esclavo impresionante. ¿Qué pasó aquí? Que después de ser el esclavo más esclavo en su pensamiento y en su corazón, se convierte en la punta del iceberg, se convierte en el líder de líderes. Pero él no pasa por las pruebas que pasa el rey David, que es el siguiente rey de Israel, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Ama la prueba, ama la tormenta, ama el tiempo de prueba, porque en ese tiempo es donde Dios te está convirtiendo en rey y reina, igual conforme a su corazón. Saúl llegó papas así, ¡pum!, de un momento a otro. No, es que esa persona tiene un liderazgo impresionante, ¿no? Está grandote, está guapo, porque Saúl era de 1,90 y estaba guapísimo, eso dice la Biblia. Era de buen parecer también. También el rey David, pero el rey David era chiquito. La idea aquí es que Saúl llega de golpe. Dios le dio la confianza, pero Saúl no tenía la confianza. Entiende esto. Dejemos de buscarle a Dios formas de equivocarse. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios es exacto, Dios es increíble, Dios es Dios. Si tu mentecita no logra entender eso, te entiendo porque tampoco la mía, somos humanos, solo tenemos que confiar, con nosotros se trata de creer. Pero entiendo y encuentro diferentes cuestiones. Qué bueno que te estás divirtiendo, Sofía. Entiendo y encuentro diferentes cuestiones que son lógicas. Saúl no estaba listo, Saúl no estaba listo y por eso hizo lo que hizo. De pronto Saúl dijo, bueno, si Dios me puso como rey es porque soy el más fregón de todos. Si Dios me puso como rey es porque puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso no es cierto. Ni aunque seas el presidente de presidentes de la nación más poderosa, no puedes venir y hacer lo que te dé la gana. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces, Saúl fue lo que hizo. Saúl toma el rol de Dios. En su corazón, Saúl se pensó mejor y más que Dios. Eso ya es orgullo, eso es soberbia, y eso lo tiró de su propio pedestal. ¡Boom! ¡Qué cañón!, ¿no? Cuánta sabiduría de Dios en todo esto. Entonces, se dio un lugar que papá no le había dado, no tuvo la humildad de esperar y en su corazón se puso por sobre Dios haciendo lo que quiso.
Obedecer a Dios no quiere decir que estás controlado por Dios. Aquí quiero hacer este paréntesis. Quiere decir que de la bondad que abunda en ti, más la bondad de papá Dios, tomando decisiones que a Él le honran, y cuando papá ve que hicimos algo que va en contra de nosotros mismos, como lo hizo Pedro, pero en favor de sus hermosos mandamientos, a papá no le queda de otra más que entregarte lo que te toca, lo que es tuyo, por el simple hecho de ser su hijo. Es una situación bien interesante. Papá Dios tiene llaves, llaves de tu destino, llaves de tu propósito, llaves de tu bendición, llaves de tu trabajo. Pero si de repente tú dices, no, es que eso de ahí no me sale, es que no puedo invertir en eso, es que para qué entregar energía en eso, solo me voy a cansar a lo tonto y no lo voy a lograr. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes, carajo? Solo inténtalo, solo pica piedra, solo ve por lo que crees que te mereces en el nombre de Jesús, con la humildad adecuada, con el corazón adecuado, y entonces déjale a Dios lo que a Él le toca, que es que tengas éxito, que es que tengas lo que te toca tener, que es que puedas comprar el terreno que quieres comprar, que compres la casa que quieres comprar, que te cases con la esposa que te gustaría casarte. Exactamente estaba pensando en ti, amigo Julián. Solo ten paciencia, Dios te va a entregar lo que te toca. Solo honra a Dios con tus decisiones, honra a Dios con tu vida. Y te lo dice alguien que también me cuesta trabajo a veces honrar a mi papá porque a veces tomo malas decisiones. Gracias a Dios hay gracia y yo voy y le pido perdón y sigo adelante con esto porque cada vez tomo mejores y mejores decisiones. Entonces, regreso al punto, acuérdate, no estás controlado por Dios, ¿no? Y cuando papá ve que haces algo que va en contra de ti, porque pensaste en él, papá Dios dice, y eso es a lo que voy, te va entregando tus llaves, te va entregando tus llaves. Oye, Andy, pero eso no es justo. Es que no es justo que papá te entregue tus llaves cuando eres un Saúl cualquiera. ¿Y para qué quieres tus llaves? ¿Para que pierdas tu destino? Bajo la gracia de Cristo, papá Dios no va a permitir que pierdas tu destino eterno, que es el cielo. Entonces Él va a permitir que a veces tomes malas decisiones porque pensaste que tenías la llave correcta y no era la llave correcta y que crees, tomaste una mala decisión, pero aprendiste, eso te hizo sabio y vas a poder reinar en una próxima oportunidad que papá Dios te va a dar. Cuando sabes que actuaste correctamente, aunque el mundo a tu alrededor siente que no lo haces así, o te hace sentir que no lo hiciste así, pero en tu interior sabes que papá Dios te está aplaudiendo, no necesitas nada más en tu vida. El honor de Dios es el único y el mejor honor que puedes recibir en esta tierra y en esta vida. Y el último ejemplo que te quiero dar es sobre un hombre que al final no pudo más que mostrar temor de Dios. Qué chistoso. Se supone que la gracia llega después de Jesús, pero déjenme decirles que aquí yo veo tanta gracia y esta historia es del Antiguo Testamento que yo digo, Dios, neta, qué hermoso eres. Qué bendición poder ver cómo hasta en el tiempo donde se supone que no abundaba tu gracia, no estaba Jesús, abundaba tu gracia. Y mi Dios sigue siendo Dios de imposibles y mi Dios sigue siendo el Dios que contradice su propia palabra por amor a ti y a mí. Tómala, barbón. Entonces, y no se trata de que esté contradiciendo su palabra, es que su palabra no se contradice. Todas las tildes de la ley han cumplido y se cumplen en Jesucristo. Yo cuando digo que su palabra se contradice es porque viene una historia que dice una cosa y viene la historia que contradice esa historia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de tiempos, porque Dios es un Dios de vas a estar acá y luego vas a estar acá y así nos la vamos a llevar. Y hasta ahí vamos bien. Entonces, quiero empezar con este versículo, que es un versículo introductorio para la historia que te voy a contar del hombre que vamos a hablar. Mateo 21, del 28 al 32. Y en Mateo 21, del 28 al 32, dice, "Ah, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Esta es una historia que Jesús está contando. Esta historia a mí me fascina, ¿eh? Me encanta. Y les cuento esta historia porque después de la historia de un hombre del Antiguo Testamento que se comportó igualito a esta historia. Y es así. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, para los que no me entendieron, los políticos y las prostitutas
van delante de vosotros al reino de los cielos, van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los políticos y las prostitutas sí le creyeron a Juan. Y ustedes viendo esto, no se arrepienten después para creerle. No se arrepintieron después para creerle. Esta historia a mí me fascina, te voy a decir por qué. Porque me encanta escuchar cuando que el primer hijo dice, en él, no quiero, pero después se arrepiente y dice, no, sí voy. Está ese hijo soy yo, ¿no? Y me encanta porque sé que ese hijo somos muchos de nosotros. Entonces, les quiero contar la historia de Jonás, que fue un hijo igualito a mí o peor que yo, y eso me encanta. Ahí es cuando leo la Biblia y digo, ah, no manches, sí, pues ahí nos vamos un quien vive entre Jonás y yo. ¿Por qué? Eh, Esta historia la encuentras en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Solo les voy a decir yo lo que yo sé, ¿no? Lo que yo recuerdo. Ahorita no la vamos a leer ni nada porque es muy larga, pero es muy interesante. La historia que cuenta Jesús y la que les voy a contar, obviamente van de la mano. La historia de Jonás es un cuatito que escucha la voz de Dios, o sea, un típico profeta. Jonás se me hace un típico profeta porque los profetas no son, naces profeta, ¿no? Por decirlo así. Tú ya naces con cierta conexión con Dios y Él decide si te habla como a un profeta o si te habla como a alguien más, como a un apóstol, etcétera. Entonces, Dios le hablaba a Jonás como a uno de sus hijos profetas, y Dios llegó con Jonás y le dijo, quiero que vayas a la ciudad de Nínive, que estoy por destruir porque es una ciudad muy pecadora. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Así que por favor ve y haz la chamba. Pero ¿qué crees? Que a Jonás le caían bien mal los ninivenses. Y lo entiendo. Y lo entiendo como no tienen yo hace poco tenía una conversación con alguien que quiero mucho y esta persona me decía, hoy pues es que un chavo se aventó del tercer piso, estaba drogado al parecer y creo que no se murió. Yo, ¿no se murió? Y me dice, no, yo, ching, se hubiera muerto. Así lo dije, perdón, así lo dije. Me dijo, y ella me dijo, pero ¿por qué piensas así? ¿Qué te pasa? No, que muy cristiano y que no sé qué. Yo no soy hipócrita. La neta, si no están dándole a la sociedad, si solo son lacras, si solo están robando, solo están hurtando, si solo están aquí para matar, robar o destruir, yo feliz de que se vayan. Perdón, tengo mi corazón horrible, ya lo sé, espero que se estén riendo de mí, porque la neta yo sí como, bueno, ya, tienes razón. Qué bueno que se salvó, ¿no? Y quién sabe cómo habrá quedado, porque cayó de 10 metros de altura, entonces por lo menos una patita sí se rompió. Sí, no, pero bueno, Jonás pensaba igual que yo. Por eso les conté esa historia. Jonás dijo, los ninivenses son las lacras de la sociedad, yo prefiero que Dios los destruya. Así que, ¿qué hizo Jonás? Se fue para el otro lado. Dios le dijo, quiero que hagas esto, y Jonás dijo, Nel, a la fregada, yo me voy por acá, no te vi, no te conocí, no te escuché. Se sube a un barco el buen Jonás, se va a un barco lejos, ¿no? Yo creo que el barco de Inglaterra, no sé, iba a visitar a los vikingos seguramente, y entonces iba en el barquito y de repente llega una tormenta. Pero como los hombres de barcos son hombres muy, creen mucho en la suerte y en las supersticiones y estas cosas, luego dijeron, hay alguien en este barco que Dios está pidiendo su vida y por eso nos puede matar a todos si no le entregamos la vida de este cuate. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Te voy a decir algo muy fuerte, la suerte no existe, el dueño de tu suerte es Dios. Si tú confías en Dios, siempre vas a tener suerte. Dice Romanos 8:28 que incluso en la calamidad o cuando te va mal, estás teniendo suerte porque papá Dios está contigo, porque crees en Jesús, porque el Espíritu Santo está ahí para ti. O sea, estás pasando por un rato amargo, sí, se vale, es parte del mundo, pero todo te va a salir bien. Lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Solo tienes que seguir esperando, tener paciencia, tener confianza y vámonos a lo que sigue. Entonces, avientan a Jonás al mar y se acaba la tormenta. Quiero aquí, por favor, aclarar y hacer un paréntesis. Habemos muchos Jonases, y así lo voy a decir. A veces tienes un Jonás en casa, a veces tienes un Jonás en la empresa, a veces tienes un Jonás que se tiene que ir. Cuando se vaya, todo va a salir muy bien. Chin, está cañón. Para que lo entiendas, Jonás es, en ese momento es como un Judas. A veces las empresas lo que hacen, y me encanta, es, oye,
en esta empresa has dado mucho, pero ya acabó ya no estás rindiendo en esta empresa, ya no la estás echando ganas, estás llegando tarde, aquí ya no es tu lugar para crecer y como queremos que crezcas, adiós, retírate y ve a un lugar donde de verdad crezcas y de que de verdad te guste, te estamos haciendo un favor. Y esa forma de pensar a mí me fascina, me encanta, porque es la verdad. No te quedes donde estás estancada o estancado, no te quedes, estés estancada o estancado, muévete, muévete, muévete. Necesitas crecer. Dios te mandó a crecer, Dios te mandó a volar, Dios te mandó a trabajar, Dios te mandó a echarle ganas. Si estamos estancados, algo anda mal, algo anda mal. Si tú, haz de cuenta, puede ser, por favor, no te cases con lo que yo estoy diciendo, como diciendo, ah, ya me dijo que estoy estancada porque llevo 20 años en mi lugar de trabajo. A lo mejor te encanta. Si ahí se está cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, gózalo, disfrútalo y discúlpame por lo que estoy diciendo si me estoy explicando mal. Pero habemos gente que de repente ya estamos mucho tiempo haciendo la misma cosa y decimos, Nel, aquí no es, estoy harto, necesito algo más. Y están hartos de sus vidas. Y muchos se engañan a sí mismos por culpa del sistema cultural que les han metido acá, y entonces, por culpa de ese sistema cultural, dicen, no, es que aquí es donde debo de estar, porque mi papá y mi mamá siempre me dijeron que aquí es donde debía de estar, y entonces aquí tengo que quedar, y entonces, ching, se pierden la gran oportunidad de descubrir en realidad donde Dios los quería tener o donde Dios quería que estuvieran. Esto está muy interesante. Entonces, las situaciones, ya para continuar, echan a Jonás al mar, pasa una ballena, se lo come, ¡pum! Y Jonás se queda dentro de la barriga, ¡pum! De repente Jonás dice, ok, ya voy a hablar contigo. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios eh, separó a Jonás para tenerlo cerca. Lo metió en la barriga de una ballena para amarlo. Jonás era una persona súper enojona. Era un tipo enojón más que tú y que yo juntos. Imagínate si no fuera enojón, como para alejarse, en lugar de ir y cumplir lo que Dios le había pedido, Dios le dijo, ve y diles que se arrepientan. Si no se arrepienten, pues los mato a todos. Y Jonás dijo, no le voy a jugar al vivo, yo quiero que los mate, así que mejor me voy para el otro lado. Porque fíjate lo que dijo Jonás, y me encanta, tienes que el libro de Jonás. Jonás dice, ¿por qué este cuate es tan bueno? Perdón, papá, lo voy a decir así. ¿Por qué este desgraciado es tan bueno? Es capaz de perdonarlos. Así dijo Jonás. ¿Y qué crees? Que sí, ese era el plan. Ese es el plan, ese sigue siendo el plan. Eso sigue siendo parte del plan. Entonces, Jonás le dice a Dios, está bien, sácame de esta ballena y voy a ir. Pero así como entre dientes, como enojadillo, ¿no? Como que dijo, bueno, está bien, pues ya, ¿qué hago? Y pum, la ballena lo escupe Lupe, lo vomita en la playa, Jonás va a Nínive, Jonás predica en Nínive y les dice, arrepiéntanse porque Dios los va a deshacer pedacitos, porque son una bola de feos, asquerosos, horribles, ¿no? Porque a Dios le duele tanto daño que se hacen a ustedes mismos. Entonces, pues o se arrepienten o Dios los va a hacer pedacitos. Y él feliz no dijo, por favor, que no se arrepientan, que no se arrepientan. Es la historia de Jesús. Es el cuate que dijo no, pero terminó diciendo que sí. Y entonces el rey de Nínive manda a todos a hacer luto y a hacer ayuno. Hasta los animales se arrepintieron. Hazme el bendito favor, hasta los animales se arrepintieron. Y te lo digo porque me acuerdo que lo leí así literal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fácil y sencillo. Jonás se vuelve a enojar el canijo. Se vuelve a enojar, me encanta. El final del libro de Jonás me fascina porque Jonás sale bien enojado del pueblo y Dios le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué los perdonas si sabes que son gente horrible? ¿Qué te pasa? ¿Por qué los perdonas? O sea, no, no se vale, no es justo. No. Jonás salió enojadísimo. Dios hizo crecer un árbol para que le diera sombra porque el sol le estaba haciendo daño. Ve al libro de Jonás y léelo, te va a encantar. Entonces, quiero que entiendas algo. Jonás y Saúl, así como nosotros, fueron seres humanos. Y somos seres humanos y como seres humanos somos complicados, ¿ok? Tenemos historias, tenemos heridas, tenemos miedos, tenemos barreras. Pero a diferencia de Saúl, Jonás fue buscado por papá hasta que cumplió con su cometido. Y luego Jonás siguió enojado porque Jonás era iracundo. Jonás estaba loquito, como muchos de nosotros. Él quería que papá
matara a todos en Nínive, pero papá ama a todos sus hijos. Eso es algo que ni tú ni yo vamos a poder evitar por más que alguien te caiga mal. Y créeme, alguien te cae mal, hay alguien que te cae mal, deja de vestirte de santo o de santa. Yo sé que hay alguien que te cae mal. Que digas que no te caen mal no va a quitar de tu corazón que te caigan mal y el que lo sabe es Dios, ¿eh? Digo, yo nomás aviso, hay que ser reales. Entonces, papá está buscando por todos los medios salvarlos a todos, pero papá no puede salvar a quien no va a querer ser salvo y cuidar como el tesoro más preciado, la salvación. Cuando tú y yo queremos ser salvos y le decimos, ok, Señor Jesús, creo en ti, quiero ir al cielo, entonces Jesús te dice, ahora cuida tu salvación, no la pierdas, ten cuidado. Tengan mucho cuidado cuando escuchen las palabras de la salvación no se pierde. Aguas, aguas con eso, no lo comparto y no, para mí no es bíblico porque yo a cada rato leo en la Biblia que invitados a las bodas fueron sacados por no estar vestidos de bodas, etcétera, etcétera, etcétera. La salvación se cuida. Se cuida con miedo jamás en la vida, con miedo a la ley nunca. Se cuida con gracia, pasión, valentía, sin miedo a equivocarme. Voy a ver por esta persona, chin, ya me robó, ya ni modo, a seguirle dando. Está muy interesante, ¿eh? La salvación se cuida viendo, conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas y cumpliéndola. La voluntad de Dios para nuestras vidas no es esconderte, no es tener miedo, no es ser víctima, no es tener tu corazón de esclavo toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Entonces, vamos a continuar, ya vamos a terminar. Lo que fue diferente entre Jonás y Saúl, ¿qué fue? Su corazón. Uno tenía un corazón que de esclavo se convirtió en corazón de Dios. Esos que pensamos que, esos que pensamos que podemos hacer lo que queramos y que no vamos a tener ningún castigo. O sea, el corazón de esclavo se convirtió en un corazón de yo soy Dios. O sea, no un corazón conforme al corazón de Dios. Una cosa es, tengo un corazón conforme al corazón de Dios, o sea que mi corazón va a hacer lo que a él le agrada. Y otra cosa muy diferente es, yo tengo el corazón de Dios y me siento Dios. No, aguas, cuidado. Entonces, todo ese tipo de corazón, como el de Saúl, piensa que no va a tener castigo. Y, o una lección por abusar de la hermosa gracia eh, que existe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero una lección que debemos aprender de estas historias es que cuando guardas tu amor por Dios y por las personas, también estás guardando el favor y el poder de Dios para tu vida y la vida de tu familia. ¿Ok? Repito, cuando guardas tu amor por Dios y por las personas, también estás guardando el favor y el poder de Dios para tu vida y la de tu familia. Porque en medio de todo lo que parece estar mal, algo siempre va a andar muy bien y al principio puede que solo sea tu fe. Pero al final, créanme, no solo verán la vida eterna junto a nuestro amado Jesús, sino que veremos la tierra prometida en esta vida, o sea, su reino, por cuanto lo anhelamos y lo cuidamos, por cuanto anhelamos y cuidamos nuestra amistad con Jesús, nuestra amistad con papá, nuestra amistad con nuestro Santo Espíritu. ¿Sale, vale? Vamos a orar, equipo, para despedirnos. Señor, yo oro esta noche en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por más temor de ti y menos temor de mí y menos temor del hombre. Porque yo hoy identifico esos tres tipos de temores. Morir a mí creo que podría ser el más complicado. La comodidad, el hecho de estar estancados, el hecho de creernos que estamos bien cuando no estamos bien, porque no estamos cumpliendo tu propósito de crecer, de ser mejores, de educarnos, de tantas cosas, Señor. De orar por los enfermos, de orar por nuestros hermanos, de interceder, de amar. Señor, esta es una semana preciosa, ya la segunda semana de octubre, precioso. En el nombre de Jesús bendecimos octubre, bendecimos las lunas de octubre, te bendecimos a ti, papá, te agradecemos por la luna, te agradecemos por el sol, por las estrellas, te agradecemos por nuestra vida, pero sobre todo te agradecemos porque el temor a ti crece, crece infinitamente, crece como nunca, Señor. Danos más temor de ti. Sacamos de nosotros ese temor que tenemos por complacernos a nosotros mismos, sacamos de nosotros ese temor que tenemos por complacer a los otros y metemos impresionante y fuertemente, te pido Espíritu Santo, mete fuerte el temor a Dios,
el temor a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.